La mañana de su 75º cumpleaños comenzó para doña Alma como todas las demás en la última década, con un susurro de gratitud a Dios antes incluso de que sus pies tocaran el suelo frío de su modesto departamento en Coyoacán. Alma era una mujer de rutinas, de fe silenciosa y de una fuerza que pocos lograban ver detrás de sus ojos gentiles. Viuda desde hacía 20 años, vivía una vida simple, casi anónima, que desmentía la grandiosidad de su obra secreta. Aquel día específico, un martes de sol tibio en la Ciudad de México, regaba sus helechos en el pequeño balcón, sintiendo una paz que precedía a la tormenta. Su vida era tranquila, organizada en torno a la parroquia y a las visitas esporádicas de su único hijo, Diego. Ella no lo sabía, pero aquel día marcaría el fin de su vida como la conocía y el inicio de la prueba más dura de su fe y resiliencia. Antes de continuar con la increíble jornada de Alma, quiero hacerte un pedido especial que me ayuda mucho a traer más historias como esta. Si te está gustando, por favor, deja tu me gusta. Comparte esta historia con alguien que necesite oírla. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así, no te pierdes ningún detalle de lo que está por venir y nos ayudas a que crezca nuestra comunidad. Muchas gracias por tu apoyo. El departamento de Alma no gritaba riqueza, pero susurraba historia. Cada mueble de madera oscura, heredado de su madre, guardaba décadas de recuerdos. Sobre la cómoda, un retrato de su difunto esposo, Javier, parecía observarla con el mismo cariño de siempre. A un lado, un pequeño altar con la Virgen de Guadalupe era el centro espiritual de la casa, donde sus oraciones diarias encontraban refugio. Para cualquiera que la visitara, Alma era solo una simpática señora más, viviendo de una pensión modesta. Nadie imaginaría que ella era la mente y el corazón detrás de Años Dorados, la más prestigiosa red de residencias para ancianos del país, una filántropa que movía millones desde una oficina improvisada en su cuarto de costura. Aquella mañana, mientras tomaba su café con leche, sus pensamientos se dirigían a Diego. Había una punzada de preocupación que intentaba ignorar, una sensación que la acompañaba desde hacía algunos meses. Él parecía siempre tenso, siempre con prisa. Ella lo amaba con la ferocidad de una leona, pero sentía que una distancia sutil y fría se había instalado entre ellos. Esperaba su llamada, su feliz cumpleaños, mamá, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Lo recordaba de pequeño, corriendo por ese mismo departamento, y su corazón de madre se encogía, deseando que la simplicidad de aquel amor puro pudiera regresar, aunque fuera por un instante. El recuerdo de su propia madre vino con fuerza, como siempre ocurría en sus cumpleaños. Se vio a sí misma, años atrás, junto a la tumba recién cerrada, haciendo una promesa silenciosa. Había visto a su madre marchitarse en un asilo público, un lugar gris y sin alma, y juró a Dios que dedicaría su vida para que ningún otro anciano tuviera que enfrentar la soledad y la indignidad al final de la vida. Fue esa promesa la que dio origen a Años Dorados. Cada ladrillo, cada jardín, cada programa de bienestar fue concebido a partir de aquel dolor y de aquel juramento. Era su misión, su propósito divino en la tierra. El timbre estridente del teléfono la sacó de sus recuerdos. Era él. «Mamá, feliz cumpleaños». La voz de Diego sonó al otro lado de la línea, un poco más alta y animada de lo normal. Alma sintió su corazón calentarse, pero la intuición, esa vieja compañera, encendió una pequeña señal de alerta. Había algo de ensayado en su alegría, una nota falsa en su melodía. «Cristina y yo pasaremos por ahí en una hora para darte un abrazo y tenemos una sorpresa maravillosa para ti», continuó, sin dar mucho espacio para que ella respondiera. La palabra sorpresa quedó flotando en el aire, cargada de un peso que Alma aún no comprendía, pero ya sentía. Puntualmente una hora después, sonó el timbre. Al abrir la puerta, Alma se encontró con Diego y su nuera, Cristina, sosteniendo un ramo de lirios blancos y una caja de pastel de una pastelería cara. Diego vestía una camisa de lino impecable y Cristina,
un vestido elegante que parecía inadecuado para una visita casual. Parecían actores en una obra, desempeñando el papel de hijos amorosos. Alma los abrazó, inhalando el perfume caro de Cristina y sintiendo la rigidez en los hombros de sus hijo. El calor del abrazo no fue suficiente para ahuyentar el frío que comenzaba a instalarse en su pecho. Cristina entró y sus ojos recorrieron el departamento con un análisis rápido y casi imperceptible de desdén. «Ay, Alma, usted necesita un lugar con más luz, más moderno», dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cada palabra era como una pequeña aguja disfrazada de preocupación. Alma solo sonrió de vuelta, una sonrisa cansada, y los invitó a sentarse. Ella sabía lo que Cristina pensaba de su hogar, de su vida. Para la nuera, todo allí era viejo, anticuado, un obstáculo para la imagen de éxito que ellos querían proyectar al mundo. El canto de feliz cumpleaños fue incómodo. La voz de Diego era demasiado alta, la de Cristina, fina y sin entusiasmo. Alma cerró los ojos y sopló la única vela en el pastel, deseando no salud o felicidad, sino claridad. Sentía que estaba en una encrucijada, siendo llevada por una corriente que no controlaba. A su alrededor las sonrisas forzadas de su hijo y nuera parecían máscaras a punto de caer. La rebanada de pastel que le sirvieron tenía un sabor amargo, un sabor a formalidad y a intenciones ocultas que no lograba descifrar. Fue entonces cuando Diego, con un aire de maestro de ceremonias, anunció la gran sorpresa. «Mamá, sabemos que has andado un poco cansada y te mereces lo mejor. Por eso te regalamos una estancia de 2 semanas en una residencia de descanso maravillosa en el campo. Un verdadero spa para la tercera edad», exclamó, sacando un folleto brillante de su portafolio. Las fotos mostraban a ancianos sonrientes, jardines impecables y habitaciones lujosas. El nombre del lugar no estaba visible, doblado estratégicamente hacia adentro. La oferta era demasiado perfecta, demasiado generosa. El corazón de Alma dio un vuelco. Sospecha, pura y cristalina sospecha. ¿Una residencia de descanso? ¿Por qué? Ella no estaba enferma. Su mente estaba más afilada que la de muchos jóvenes. Miró a los ojos, Diego, buscando la verdad, pero solo encontró un reflejo de sus propias preguntas. «Pero, ¿por qué, hijo mío? Yo estoy bien aquí», dijo, su voz más temblorosa de lo que pretendía. Quería creer en la bondad del gesto. Quería con todas sus fuerzas sentir la alegría de un regalo dado con amor, pero su alma le decía que aquello era una farsa. Cristina intervino, su voz suave como la seda, pero con la dureza del acero por debajo. «Es por su bien, Alma, para que usted descanse, que la cuiden profesionales. Nos preocupa su memoria. A veces usted parece un poco confundida». La palabra confundida la golpeó como una bofetada. Era una acusación velada, una justificación que se estaba construyendo ladrillo a ladrillo justo frente a ella. De repente, se sintió pequeña, indefensa, como si su propia mente estuviera siendo usada como un arma en su contra. El frío en su pecho se convirtió en un nudo de hielo. En contra de su instinto más profundo, Alma cedió. Discutir en su cumpleaños parecía una profanación. Quizás estaba exagerando. Quizás la paranoia de la edad realmente estaba llegando. Una parte de ella, la madre que siempre perdonaba, quería darle a Diego el beneficio de la duda. «Está bien», susurró, la palabra saliendo con un esfuerzo inmenso. «Serán solo 2 semanas, ¿verdad?» Diego sonrió, una sonrisa de alivio y triunfo. «Claro, mamá, solo 2 semanas para que recargues energías». La promesa sonó vacía, y Alma supo en ese instante que había cometido un error terrible. Mientras preparaba una pequeña maleta, sus manos temblaban. ¿Qué se lleva a una estancia de descanso que parece más un exilio? Tomó su rosario, el libro de oraciones que la acompañaba desde su juventud, y una pequeña foto de Javier. Eran sus armas, su armadura. Diego la apuraba desde fuera del cuarto. «Vamos, mamá. El tráfico está empezando a empeorar». Su prisa era sospechosa, como si tuviera miedo de que ella cambiara de opinión, de que finalmente viera el abismo hacia el que estaba, siendo empujada. Dentro del coche de lujo de Diego,
El olor a cuero nuevo parecía sofocante. Alma se sentó en el asiento trasero, observando la nuca de su hijo. La distancia entre ellos nunca pareció tan grande, no solo los centímetros que los separaban en el coche, sino una distancia emocional de años luz. Era una pasajera en su propia vida, siendo conducida a un destino desconocido por su propia sangre. La Ciudad de México, con sus colores y ruidos familiares, pasaba por la ventana como una película de despedida. La conversación en el coche fue una tortura psicológica sutil y bien orquestada. «Recordó cerrar la llave del gas, mamá. La última vez se le olvidó», dijo Cristina, mirándola por el espejo retrovisor. «No se preocupe por sus cuentas, ya lo organizamos todo. Sabemos cómo le ha estado fallando la memoria», añadió Diego. Cada frase era una gota de veneno, diseñada para minar su confianza, para hacerla dudar de su propia cordura. Eran mentiras, todas ellas. Alma sabía que no había olvidado el gas, que sus cuentas estaban en perfecto orden. Sentía una rabia fría empezar a burbujear bajo la superficie del shock y el dolor. ¿Por qué estaban haciendo esto? ¿Qué clase de hijos intentan convencer a su propia madre de que está loca? Era una crueldad calculada, metódica. Apretó el bolso en su regazo, los nudillos de sus dedos poniéndose blancos. Miró sus propias manos, las venas salientes, las marcas de la edad, y las vio como las manos de una extraña. Estaban tratando de robarle no solo su casa o su libertad, sino su propia identidad. El coche salió del ajetreo de la ciudad y tomó una carretera que serpenteaba por colinas verdes. El paisaje era hermoso, pero Alma no podía apreciarlo. Una sensación de familiaridad siniestra comenzó a apoderarse de ella. Conocía esa carretera. Había recorrido ese camino decenas de veces, supervisando cada detalle de su proyecto más amado. Su corazón comenzó a latir descontroladamente, un tambor de pánico contra sus costillas. No, podía ser. No se atreverían. Quería gritar, preguntar a dónde la llevaban realmente, pero las palabras no salían. Un nudo de miedo y traición se formó en su garganta, sofocando su voz. Solo observaba, paralizada, mientras los árboles daban paso a un muro de piedra alto y elegante, un muro que ella misma había encargado. A cada metro que el coche avanzaba, la terrible verdad se volvía más clara, más innegable. La sorpresa de cumpleaños estaba a punto de ser revelada y sería la herida más profunda de su vida. Finalmente el coche disminuyó la velocidad y se detuvo. Ante ellos, imponentes e inconfundibles, estaban las puertas de hierro forjado que ella misma diseñó. En el centro, el sol dorado del logotipo que creó brillaba bajo la luz de la tarde. Años dorados. El aire salió de sus pulmones en un silbido doloroso. No era un spa, no era un resort. Era su obra maestra, su santuario, el lugar que construyó para proteger a los ancianos de la crueldad del mundo. Y ahora se estaba convirtiendo en su prisión. Diego salió del coche, pero Cristina permaneció adentro, con el rostro volteado, incapaz o desinteresada en enfrentar la escena final. Él abrió la puerta trasera para Alma, sin la gentileza de siempre, sino con la eficiencia de quien cumple una tarea desagradable. Sacó la pequeña maleta de ella del maletero y la colocó en el suelo de piedra. Luego se inclinó, no para un abrazo, sino para un susurro final. «Feliz cumpleaños, mamá. Este es tu nuevo hogar», dijo. Las palabras frías y cortantes, antes de que Alma pudiera procesar el golpe, antes de que cualquier sonido pudiera escapar de sus labios, él se dio la vuelta, entró en el coche y se fue, dejando una nube de polvo y el eco de su traición en el aire. El coche de lujo desapareció en la curva, y el sonido del motor fue engullido por el silencio de la tarde. Alma se quedó parada, una estatua de shock y dolor, junto a su maleta solitaria. El portón de hierro, que se abría automáticamente para vehículos, no se movió para ella. En su lugar, una pequeña puerta lateral se abrió y un guardia de seguridad, un hombre de mediana edad llamado Ricardo, a quien ella misma había contratado por su amabilidad, se acercó. La miró con una expresión de lástima profesional, la misma que usaba para todas las nuevas residentes que llegaban.
a menudo confundidas y asustadas. No la reconoció. Para él, ella no era la fundadora, la jefa, la visionaria. Era solo otra viejita abandonada por su familia. El mundo de Alma parecía moverse en cámara lenta. El zumbido de los insectos en el jardín, el sonido lejano de una podadora de césped, el olor de las rosas que ella insistió en plantar a lo largo del muro. Todo era una agresión a sus sentidos. La ironía era tan brutal que llegaba a ser surrealista. Ella había construido aquel lugar como un refugio contra la crueldad, un bastión de dignidad. Y ahora, su propio hijo la arrojaba allí como si fuera un objeto roto, una carga de la que necesitaba deshacerse. El dolor era físico, una presión abrumadora en su pecho que le dificultaba la respiración. «Buenas tardes, señora. Bienvenida a Años Dorados. ¿Puede acompañarme, por favor?», dijo Ricardo, tomando su maleta antes de que ella pudiera reaccionar. Su voz era respetuosa, pero impersonal. Alma solo asintió, incapaz de hablar. Cada paso en el camino de adoquines que llevaba a la entrada principal era una tortura. Recordaba haber discutido el color de esas piedras con el arquitecto, haber elegido personalmente los bancos de madera bajo las acacias. Cada detalle, cada elección hecha con amor, ahora parecía burlarse de ella, testigos silenciosos de su humillación. Al entrar en el vestíbulo, el impacto fue aún mayor. La recepción espaciosa, con su techo alto y la suave fuente que diseñó para calmar los nervios, la recibió con una frialdad institucional. Detrás del mostrador de mármol estaba Brenda, una joven brillante a la que Alma había entrevistado personalmente. Brenda levantó los ojos de su computadora y ofreció una sonrisa entrenada. «Buenas tardes, bienvenida. Usted debe ser la señora Alma. La estábamos esperando». La frase «la estábamos esperando» sonó como una sentencia. Lo habían planeado todo, cada paso de su deposición. Fue en ese preciso momento, bajo la mirada piadosa de Brenda, que una chispa de acero se encendió en medio del dolor de Alma. El shock comenzó a dar paso a una resolución fría y dura. Si querían tratarla como una residente confusa y anónima, entonces eso es exactamente lo que sería. No revelaría su identidad. No todavía. Era su única arma, su único escudo. Jugaría el papel que le habían impuesto, observaría, reuniría pruebas y esperaría el momento adecuado. La reina se convertiría en una espía en su propio reino. El proceso de admisión fue una humillación calculada. Brenda comenzó a hacer las preguntas del formulario estándar, hablando de forma lenta y excesivamente clara, como si se dirigiera a una niña. Su nombre completo es Alma. ¿Cuál? ¿Es su fecha de nacimiento? ¿Toma algún medicamento? Alma respondía a cada pregunta con una voz monótona, sintiendo la ira crecer dentro de ella. Quería gritar que no solo sabía las respuestas, sino que había creado ese maldito formulario, pero se contuvo, manteniendo la máscara de una señora dócil y ligeramente perdida. Mientras Brenda llenaba los papeles, Alma observaba al personal moverse por el vestíbulo. Veía a las enfermeras con los uniformes que ella aprobó, a los auxiliares siguiendo los protocolos de amabilidad que ella misma escribió. Escuchaba fragmentos de su filosofía de cuidado siendo puestos en práctica. Recuerde llamarla por su nombre, señor Rodríguez. Pregúntele si necesita algo más. Era su visión, su sueño, pero visto desde esa perspectiva, parecía una parodia cruel, un teatro montado para ocultar la fría verdad de que aquel lugar, al fin y al cabo, era un negocio. Y ella era la nueva mercancía. Una enfermera llamada Lucía se acercó con una sonrisa condescendiente. «Hola, Alma. Soy Lucía y te llevaré a tu habitación. Vamos, querida, por aquí». El uso de querida la irritó profundamente. Era un término que había desalentado en sus capacitaciones, pues infantilizaba a los residentes. Lucía la trataba como un paquete frágil a ser entregado. Alma la siguió en silencio, sintiendo las miradas curiosas de otros residentes en los pasillos. Se sentía expuesta, juzgada, despojada de toda su historia y dignidad. Los pasillos eran amplios y llenos de luz natural, decorados con obras de artistas locales que ella misma había seleccionado.
En una de las salas de convivencia, vio a un grupo de señoras riendo mientras jugaban a las cartas, una de las actividades que había implementado para combatir la soledad. La escena, que antes llenaría su corazón de alegría, ahora la apuñalaba. Era una extraña mirando hacia adentro de su propio paraíso, una paria en su tierra prometida. El dolor de la traición de Diego se profundizaba a cada paso, a cada recuerdo. Finalmente, llegaron a una puerta al final de un pasillo más silencioso. «Esta será su habitación durante su estancia», dijo Lucía, abriendo la puerta. Era una de las habitaciones de huéspedes, diseñadas para estancias cortas o de adaptación. Era hermosa, con una gran ventana con vista al jardín de las rosas y muebles cómodos. Una habitación que había diseñado para ser un abrazo, un refugio acogedor. Para Alma, en ese momento, tenía la apariencia inconfundible de una celda de lujo. Lucía entró en la habitación y comenzó a explicar las reglas de la casa con una paciencia forzada. El desayuno se sirve a las 8, el almuerzo al mediodía y la cena a las 6. Los medicamentos son administrados por el equipo de enfermería. Las luces se apagan a las 10 de la noche. Eran las directrices que Alma había establecido para garantizar el orden y el bienestar de todos, pero dichas de esa forma, por esa mujer que la veía como incapaz, sonaban como los reglamentos de una prisión. Cada regla era un barrote más en su jaula dorada. Cuando Lucía finalmente la dejó sola, cerrando la puerta con un «descanse bien, querida», el silencio que siguió fue ensordecedor. Alma permaneció en medio de la habitación por un largo momento, escuchando solo los latidos frenéticos de su propio corazón. El olor a limpio y a flores frescas del jardín invadía el ambiente, un perfume que siempre amó y que ahora parecía sofocante. Caminó lentamente hasta la cama, la misma cama cuyo colchón ortopédico había probado personalmente, y se sentó. Fue entonces cuando la presa se rompió. El shock, la rabia y la humillación dieron paso a una ola abrumadora de dolor. Las lágrimas que contuvo desde que vio las puertas comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas ruidosas de desesperación, sino un llanto silencioso, caliente y amargo. Eran lágrimas por la traición de su único hijo, el niño que crió para ser un hombre de bien, pero que se convirtió en un extraño capaz de la más fría de las crueldades. Lloró por la pérdida no de su casa, sino de su familia. Sus ojos recorrieron la habitación, cada detalle una nueva puñalada. La acuarela de un colibrí en la pared, que compró a un joven artista callejero, las cortinas de lino que dejaban entrar la luz de forma suave, el sillón de terciopelo en la esquina, elegido para ser el lugar perfecto para leer. Todo allí era una extensión de su amor, de su cuidado, y ahora ella estaba allí, no como la creadora, sino como una prisionera, rodeada por los fantasmas de su propia generosidad. Tomó el rosario de dentro de su bolso, las cuentas lisas y frías, un consuelo familiar en sus manos temblorosas. No rezó por venganza, no le pidió a Dios que castigara a Diego. Su fe era más profunda que eso. Rezó por fuerza, rezó por claridad para entender por qué Dios estaba permitiendo que pasara por esa prueba. «Señor», susurró a la habitación vacía, «no me abandones. Muéstrame el camino. Dame la sabiduría para transformar este dolor en un propósito». Era una oración no de una víctima, sino de una guerrera preparándose para la batalla. Si tú, al igual que yo, crees en la fuerza de la fe y en que hay un propósito incluso en los momentos más difíciles, escribe un amén en los comentarios. Quiero saber que sigues aquí conmigo, acompañando la jornada de Alma y animándola. Tu apoyo es una luz en nuestro camino. Más tarde, una joven auxiliar golpeó la puerta y entró con una bandeja. Era la cena: sopa de calabaza, un pequeño filete de pescado con verduras al vapor y una rodaja de melón. El menú exacto que había desarrollado con un renombrado nutricionista para ser sabroso y saludable. El olor era delicioso, pero su estómago estaba cerrado en un nudo apretado. La idea de tragar cualquier cosa parecía imposible. Agradeció a la muchacha y colocó la bandeja en el escritorio, intacta. La sensación de ser una prisionera en su propio paraíso era abrumadora. Fue hasta la gran ventana y miró hacia afuera.
El jardín de las rosas, su orgullo y alegría, estaba perfectamente cuidado. Las últimas luces del día pintaban los pétalos con tonos de naranja y rosa. Era un lugar diseñado para la paz, para la contemplación, pero para ella, esa noche, el jardín era solo el patio de su prisión, un recordatorio constante de la belleza del mundo del que había sido arrancada y aislada. La primera noche fue la más larga de su vida. La oscuridad no trajo descanso, solo una soledad que era casi una presencia física en la habitación. Cada crujido del edificio, cada sonido lejano, la hacía sobresaltarse. Se acostó en la cama, todavía vestida, sintiéndose una intrusa. El silencio era llenado por los ecos de las palabras de Diego, por la imagen de la sonrisa de Cristina. Se aferró a su rosario, como un náufrago se aferra a un trozo de madera, rezando cuenta por cuenta, esperando que la noche pasara y que el sol trajera no solo un nuevo día, sino también el coraje para empezar a luchar. El sol de la mañana entró por la ventana, no como un amigo gentil, sino como un interrogador implacable, iluminando la realidad desnuda y cruda de su nueva condición. Alma no había dormido. Había pasado la noche en un estado de vigilia, la mente alternando entre el dolor de la traición y la búsqueda de un propósito divino en aquel sufrimiento. Cuando la primera luz tocó su rostro, algo había cambiado. La víctima de la noche anterior dio paso a una mujer con una resolución de hierro. El dolor todavía estaba allí, una brasa ardiente en su pecho, pero ahora era combustible. No iba solo a sobrevivir a aquello, iba a prevalecer. Con una lentitud deliberada, se levantó de la cama. Su cuerpo estaba rígido y adolorido, no por la edad, sino por la tensión acumulada. Fue hasta la pequeña maleta y eligió su ropa con el cuidado de un general preparándose para la batalla. No un vestido floreado y frágil, sino una falda de color sobrio y una blusa blanca de botones, simple y digna. Se peinó el cabello canoso y lo recogió en un moño firme. Al mirarse en el espejo, no vio a una anciana abandonada. Vio a Ana Beatriz Cortés, la mujer que construyó un imperio a partir de una promesa. Una suave llamada a la puerta anunció la llegada del auxiliar de la mañana. Era una muchacha diferente, más joven y con una mirada cansada. «Buenos días, señora Alma. Hora del desayuno», dijo, con una eficiencia mecánica. Alma la siguió por el pasillo con la espalda erguida. Los otros residentes, ya en camino al comedor, la miraban con una mezcla de curiosidad y pena. Ella era la nueva, la más reciente adición a la colección de historias tristes que habitaban aquel lugar. Alma sostuvo sus miradas sin vacilar, su expresión serena ocultando la tormenta interior. El comedor era exactamente como lo había imaginado, espacioso, iluminado e impecablemente limpio. Las mesas eran pequeñas para incentivar la conversación, pero la auxiliar la guió a una mesa vacía en un rincón. El aislamiento era parte del protocolo de adaptación. El desayuno fue servido: fruta fresca, yogur, pan integral y café. Era la comida balanceada que ella misma había insistido en incluir en el menú. El sabor era perfecto, pero para Alma era como comer cenizas. Forzó cada bocado, sabiendo que necesitaba fuerza para lo que estaba por venir. Apenas terminó, la enfermera jefa del turno, una mujer robusta llamada Elena, se acercó a su mesa. «Señora Alma, buenos días. Tiene una evaluación médica obligatoria ahora por la mañana con el doctor Morales. Es nuestro procedimiento estándar para todos los nuevos residentes», informó, con una autoridad que no admitía negativas. Alma sintió un escalofrío. Este era el momento, la primera prueba, la primera oportunidad de transformar su narrativa de anciana confusa en algo que nadie podría ignorar. «Claro», respondió ella, la voz calmada y firme. «Estoy lista». El ala médica era un anexo moderno, con el olor característico a antiséptico que siempre la hacía pensar en eficiencia y esterilidad. Lucía, la enfermera del día anterior, la acompañó hasta el consultorio. Al entrar vio a un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y ojos penetrantes detrás de los lentes. Era el doctor Morales. Se levantó, un gesto de cortesía profesional.
Alma sintió que la analizaba, tratando de encajarla en el perfil que había recibido. Rezó silenciosamente para que fuera un hombre de ciencia, no de prejuicios. «Buenos días, doña Alma. Soy el doctor Morales. Por favor, siéntese», dijo él, indicando la silla frente a su escritorio. Su voz era tranquila, pero cargaba un tono de quien está en control. Sobre el escritorio, Alma vio un expediente con su nombre, el expediente de mentiras de Diego. «Vamos a hacerle solo algunas preguntas de rutina para entender mejor su condición, ¿de acuerdo?», continuó, el tono ligeramente condescendiente, como si ya supiera las respuestas o la falta de ellas. Alma solo asintió, preparándose. Él comenzó con lo básico, las preguntas humillantes. «¿Puede decirme su nombre completo? ¿Sabe en qué día estamos? ¿Sabe dónde se encuentra?». A cada pregunta, Alma respondía con una claridad y precisión que parecían sorprenderlo. No solo dijo el día, sino la fecha completa. «Es miércoles, 24 de agosto de 2022. No solo dijo Años Dorados, sino en la unidad de Cuernavaca de la residencia Años Dorados. Eran detalles pequeños, pero deliberados, pequeños golpes de verdad contra la fortaleza de mentiras. Al darse cuenta de que las preguntas simples no lo llevaban a la conclusión esperada, el doctor Morales frunció el ceño y cambió de táctica. Comenzó a hacer preguntas más complejas, pruebas de memoria a corto y largo plazo, rompecabezas lógicos simples. «¿Puede contarme qué cenó anoche? ¿Recuerda el nombre de la enfermera que la trajo aquí?». Alma respondía a todo con una calma impecable, su mente antes nublada por el dolor, ahora funcionando con una claridad cristalina, impulsada por la adrenalina y la indignación. Para clavar el último clavo en el ataúd, la farsa de Diego, Alma decidió tomar la ofensiva. «Doctor, ¿me permite?», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «El lunes, antes de venir aquí, leí un artículo en el periódico sobre las nuevas políticas de irrigación en Baja California. El secretario de Agricultura, un hombre llamado Víctor Villalobos, dio una declaración detallada sobre los desafíos hídricos», prosiguió, citando datos y nombres que solo alguien con una memoria intacta y un interés activo en el mundo podría saber. El doctor Morales se reclinó en su silla. El rompecabezas no encajaba. La mujer frente a él no era la persona descrita en el informe de admisión llenado por su hijo. Aquel informe hablaba de episodios de confusión, de olvidos peligrosos, de una mujer que ya no podía cuidar de sí misma. Pero la mujer que él veía era articulada, inteligente y completamente orientada. Había una dignidad en ella que contradecía la imagen de una paciente con demencia. Finalmente, bajó la pluma y la miró, ya no como un médico a una paciente, sino como un ser humano a otro. El profesionalismo dio paso a una perplejidad genuina. Doña Alma comenzó, la voz ahora desprovista de cualquier condescendencia. «Hay una gran discrepancia aquí. El informe que recibí de su hijo indica claras señales de demencia progresiva». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Pero usted está perfectamente lúcida. De hecho, sus funciones cognitivas son extraordinarias para cualquier edad». Aquellas palabras eran agua en mis sensos, el desierto. Eran la confirmación, la validación, la primera piedra de su contraofensiva. Alma sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor. Eran lágrimas de vindicación. El nudo en su garganta se deshizo. Había sido vista. Alguien, un extraño, un hombre de ciencia, había mirado a través de la niebla de mentiras y había visto la verdad. Respiró hondo, sintiendo una ola de fuerza recorrer su cuerpo. Con la voz firme, a pesar de la emoción que la embargaba, hizo la petición que lo cambiaría todo. «Doctor Morales, ¿estaría dispuesto a registrar esa observación suya en mi expediente clínico oficial, usando exactamente esas palabras? Que estoy perfectamente lúcida y con funciones cognitivas extraordinarias». Vio la vacilación en la mirada de él, la comprensión de que estaba siendo arrastrado a un drama familiar complejo, pero también vio su integridad profesional. Él asintió lentamente. «Sí, señora. Es mi deber registrar lo que observo clínicamente». Al salir del ala médica, Alma se sentía una persona diferente a la que había entrado.
El peso en sus hombros no había desaparecido, pero ahora estaba contrarrestado por una nueva ligereza, la del poder de la verdad. Tenía un arma, un documento oficial que desmentía la premisa misma de su internamiento. El miedo que la había paralizado en las últimas horas comenzaba a disiparse, reemplazado por un propósito frío y claro como el acero. La caza había comenzado, pero ahora ella ya no era la presa. No regresó a la habitación. En cambio, caminó con pasos firmes hacia la biblioteca. Aquel era otro de sus santuarios, un espacio que diseñó con estanterías del suelo al techo, sillones cómodos y una vasta colección de libros. Tomó una novela clásica del estante, no para leer, sino para usarla como disfraz. Se sentó en un sillón apartado, con el libro abierto en el regazo, y comenzó a planificar. Su mente, ahora oficialmente declarada extraordinaria, trabajaba a toda velocidad, ensamblando las piezas de su estrategia. Sabía que el informe médico era crucial, pero no era suficiente. Era la palabra de un médico contra la de un hijo. Necesitaba algo irrefutable, algo que atacara la estructura misma de poder de aquel lugar. Necesitaba llegar a los documentos administrativos, al corazón de la operación. Y el guardián de ese corazón era el director general, Sergio Torres. El siguiente paso de su plan estaba claro. Necesitaba una audiencia con él. Alma recordaba bien a Sergio, un hombre de 1700 después, unos 40 años, inteligente, ambicioso y con un toque de arrogancia que lo hacía vulnerable. Ella misma lo había ascendido, viendo su potencial, pero también reconociendo su tendencia a tratar a los residentes con una cierta condescendencia paternalista. Él veía a los ancianos como clientes, o peor, como niños grandes que necesitaban ser gestionados, y ella usaría esa falla de carácter en su contra. Él la subestimaría, y esa sería su ruina. Cuando sonó la campana, anunciando la hora del almuerzo, el plan de Alma estaba trazado en su mente con una claridad militar. No iría al comedor. En cambio, caminaría hasta la recepción y con la actuación más convincente de una señora curiosa y un poco entrometida, solicitaría una breve conversación con el director. Diría que tenía algunas preguntas sobre el funcionamiento del lugar. El juego estaba en marcha, y por primera vez desde que su mundo se derrumbó, Alma sintió un atisbo de lo que más le habían robado: el control sobre su propio destino. Con el libro aún en la mano como un accesorio, Alma se levantó y caminó hacia la recepción. Cada paso era deliberado, su postura erguida contrastando con la imagen de fragilidad que el equipo esperaba de ella. Podía sentir las miradas de los otros residentes, algunos con pena, otros con una curiosidad mórbida. Los ignoró. Su enfoque estaba en un único punto: el mostrador de mármol donde Brenda, la joven recepcionista, estaba inmersa en su trabajo. Alma sabía que su acercamiento debía ser perfecto, una mezcla de inocencia y firmeza que no levantara sospechas, pero que garantizara el resultado deseado. Al llegar al mostrador, esperó pacientemente a que Brenda notara su presencia. Cuando la joven finalmente levantó los ojos, había un toque de impaciencia en su expresión. «Sí, señora Alma, ¿puedo ayudarla? Debería estar en el comedor, es hora del almuerzo». La voz de Brenda era educada, pero el subtexto era claro. «Vuelva a su lugar, no me moleste». Alma ofreció una sonrisa encantadora, el tipo de sonrisa de abuela que raramente usaba, pero que sabía que era eficaz. «Oh, disculpe, querida, es que soy muy curiosa, ¿sabe? Este lugar es tan impresionante, tan bien administrado. Me gustaría mucho felicitar al director personalmente. ¿Sería posible tener unas palabritas con el señor Torres?» Brenda pareció sorprendida. No era una petición común. Los residentes generalmente evitaban la administración, contentos en sus propios mundos de actividades y cuidados. Miró a Alma, tratando de descifrar a esa señora extraña. La ropa sencilla pero digna, la mirada directa, el habla clara, no encajaba en el perfil de la nueva residente confusa. «El señor Torres es un hombre muy ocupado, señora», respondió Brenda, cayendo en la jerga defensiva de toda recepcionista. Generalmente no atiende a residentes sin un motivo específico y programado. Alma no se inmutó. Se inclinó un poco más,
bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Entiendo completamente, pero, verá, yo misma administré una pequeña posada hace muchos años y me fascina la logística de un lugar como este. Tengo solo 1 o 2 preguntas sobre la filosofía de la empresa, algo que me ayudaría a sentirme más en casa. Usó la palabra filosofía a propósito, sabiendo que sonaría pretenciosa e inofensiva viniendo de una viejita. Era el cebo perfecto para la vanidad de Sergio Torres. La curiosidad de Brenda fue vencida por la extrañeza de la petición. Quizás era más fácil simplemente preguntarle a Sergio que seguir discutiendo con esa señora persistente. «Espere un momento, por favor», dijo, tomando el teléfono y hablando en voz baja. Alma permaneció inmóvil, el corazón latiendo fuerte contra sus costillas, pero su rostro era una máscara de serenidad. Escuchó a Brenda decir: «Una nueva residente, un poco excéntrica. Insiste en hablar con usted sobre la filosofía de la empresa». Una pausa. «Sí, señor, le diré». Brenda colgó y se volvió hacia Alma. «El señor Torres puede darle 5 minutos. Su oficina está al final de este pasillo, la última puerta a la derecha». La victoria, pequeña pero significativa, le dio a Alma un nuevo impulso de confianza. Agradeció a Brenda con otra sonrisa cálida y siguió en la dirección indicada. El pasillo de la administración era diferente del resto del edificio. La alfombra era más gruesa. Las paredes estaban adornadas con premios y certificaciones enmarcadas, premios que ella, Ana Beatriz Cortés, había recibido en nombre de la empresa. Verlos allí, sirviendo de escenario para su humillación, era otra vuelta de tuerca en su pecho, pero no dejó que la emoción se trasluciera. La puerta de la oficina de Sergio Torres era de madera maciza, con una placa de latón pulido. Tocó suavemente. «¡Adelante!», sonó la voz desde adentro. Alma respiró hondo y abrió la puerta. La oficina era grande, con un imponente escritorio de caoba y una enorme ventana de cristal con vista a la parte mejor cuidada del jardín. Sergio estaba sentado en una silla de cuero que parecía un trono, hablando por teléfono. Le hizo un gesto para que entrara y se sentara, sin molestarse en interrumpir su llamada. El mensaje era claro. Él era importante y ella era una interrupción. Alma se sentó en la silla frente al escritorio, esperando en silencio. Usó el tiempo para observar. La oficina era impecable, pero impersonal. Le faltaba el alma, el toque de calidez que ella siempre insistió en poner en cada ambiente de Años Dorados. Era la oficina de Mito de Cento, un gerente, no de un cuidador. Cuando Sergio finalmente colgó el teléfono, se volvió hacia ella con una sonrisa que era más un ejercicio de músculos faciales que una expresión de bienvenida. Entonces, dijo, juntando las manos sobre el escritorio: «Usted es nuestra nueva entusiasta de la filosofía corporativa. ¿En qué puedo ayudarla?». La condescendencia en su voz era palpable. La veía como una distracción divertida, una viejita solitaria en busca de atención. «Perfecto. Señor Torres, gracias por su tiempo», comenzó Alma, con una voz cuidadosamente calibrada para sonar humilde y un poco temblorosa. «Estoy tan impresionada con todo aquí, la organización, el cuidado, y me preguntaba, ¿quiénes son los dueños de un lugar tan maravilloso? Debe ser una empresa con un gran corazón, una gran misión. Me gustaría saber más sobre ellos, sobre la estructura, ¿entiende?». Sergio se rió, una risa corta y paternalista. «Ah, es una curiosidad comprensible. Bueno, Años Dorados es propiedad de un gran conglomerado de inversiones, una empresa muy discreta. Se enfocan en proporcionar el capital y nosotros, la administración, nos encargamos del resto. Los dueños no se involucran en el día a día. Es un modelo de negocio muy eficiente». Hablaba como si estuviera explicando el funcionamiento del mundo a una niña, simplificando la verdad para que cupiera en su mente supuestamente limitada. Alma fingió estar fascinada. «Un conglomerado. ¡Qué impresionante! Y esos estatutos de la empresa, donde se definen la misión y los valores, ¿son públicos? Me encantaría leerlos. Sabe, para entender el alma de este lugar». Sabía que estaba forzando la situación, pero confiaba en su arrogancia. Un hombre como Sergio
enfrentado a una petición tan extraña de una señora aparentemente inofensiva, no vería una amenaza, vería una oportunidad de lucirse, de mostrar su poder y su magnanimidad. Y fue exactamente lo que sucedió. Sergio la miró por un largo momento, una sonrisa de diversión jugando en sus labios. Claramente encontraba toda la situación hilarante. La viejita, confusa, quería leer los estatutos de la empresa. Era el colmo del absurdo. Probablemente contaría la historia a sus colegas en la cena. Los estatutos completos son documentos confidenciales, por supuesto, dijo, saboreando el momento. Pero creo que no hará ningún daño si le echa un vistazo a una copia del resumen ejecutivo. Tenemos un documento de presentación para inversionistas que incluye los estatutos del holding. Se levantó, fue a un archivador y sacó una carpeta gruesa y encuadernada. Aquí tiene. Puede mirarla aquí mismo si quiere. El corazón de Alma latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Era el momento de la verdad. Él colocó la pesada carpeta sobre el escritorio frente a ella. Sus manos no temblaron cuando la abrió. Hojeó las primeras páginas lentamente, fingiendo leer sobre la misión y los valores, frases corporativas que ella misma había escrito y descartado por ser demasiado frías. Antes de aprobar la versión final, Sergio la observaba con un aire de tolerancia divertida, esperando que se cansara del juego. Entonces, con una firmeza que desmentía su apariencia frágil, Alma pasó directamente a la sección que conocía de memoria, el anexo de la estructura accionaria. Sus dedos, marcados por la edad, recorrieron la lista de nombres corporativos y fondos de inversión hasta encontrar lo que buscaba. Allí estaba, impreso en letras negras e inconfundibles. No dijo nada. Simplemente levantó su dedo índice y lo posó firmemente sobre el nombre en la parte superior de la lista. Sergio se inclinó hacia adelante, todavía sonriendo, para ver qué había capturado la atención de la viejita. Sus ojos siguieron el dedo de ella, y entonces leyó el nombre, Ana Beatriz Cortés. Al lado, entre paréntesis, la participación. Accionista mayoritaria, 90%. La sonrisa se congeló en su rostro. El color desapareció de sus mejillas. Sus ojos se abrieron de par en par, saltando del piso ante nombre en el papel al rostro de la mujer sentada frente a él. La confusión en su cerebro era casi visible, los engranajes girando descontroladamente, tratando de procesar lo imposible. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el sonido lejano de un pájaro en el jardín. La expresión de Sergio pasó del shock incrédulo al pánico y, finalmente, a una comprensión horrorizada que lo hizo palidecer. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. La miró a ella, a la señora tranquila y digna que había tratado con tanto desdén, y vio no a una residente, sino a la dueña de todo, la reina en su propio tablero de ajedrez. «Señora Cortés», balbuceó finalmente, la voz un hilo tembloroso de pavor. Alma levantó los ojos del documento y lo miró fijamente. El velo de fragilidad cayó, revelando el acero debajo. Su mirada era fría, penetrante e inequívoca. El juego había terminado. «Sí, Sergio», respondió ella, la voz tranquila pero cargada con el peso de una autoridad incuestionable. Cerró la carpeta lentamente, el sonido resonando en la sala como una sentencia. «Ahora, por favor, tráigame un teléfono. Tenemos mucho que hacer». El pánico de Sergio se transformó en una actividad frenética y torpe. Prácticamente tropezó para tomar el teléfono de su escritorio y se lo extendió con manos temblorosas, como si estuviera ofreciendo un sacrificio a una deidad enfurecida. Alma lo tomó, su calma contrastando violentamente con el estado de desintegración de él. Su primera llamada no fue a la policía ni a la prensa, fue a su abogado personal, Pablo, un hombre que conocía sus negocios y su determinación mejor que nadie. «Pablo, buenos días. Habla Ana Beatriz», dijo por teléfono, su voz clara y sin emoción. Al otro lado de la línea hubo una pausa de sorpresa, seguida por la voz preocupada de su abogado. «Ana, ¿dónde estás? Diego me dijo que estabas de viaje, incomunicada». Alma ignoró la pregunta. «Pablo, necesito que ejecutes 2 acciones para mí, con efecto inmediato.
Primero bloquea todas las cuentas, tarjetas de crédito y líneas de financiamiento a nombre de Diego que estén de alguna forma vinculadas a mis activos. Todo. Hubo un silencio de asombro al otro lado de la línea. Sergio, que escuchaba todo, parecía haberse encogido en su propia silla, el sudor brotando en su frente. «Ana, eso es drástico. ¿Qué pasó?», preguntó el abogado. «Pasó la vida, Pablo. Solo hazlo. La segunda acción. Inicia inmediatamente el proceso de revocación de la fianza hipotecaria que proporcioné para su casa. Sí, hoy. Quiero el proceso iniciado antes del final del día hábil». Eran órdenes, no peticiones. Eran los movimientos precisos de una jugadora de ajedrez experta, eliminando las piezas del oponente del tablero. Tras colgar, sin dar más explicaciones a Pablo, hizo la segunda llamada, el número de su hijo. Lo vio sonar 1, 2, 3 veces. Cuando finalmente respondió, su voz estaba relajada, casi alegre. «Hola», «Diego», dijo Alma, y el nombre sonó como una esquirla de hielo. «Necesito que tú y Cristina vengan a Años Dorados de Cuernavaca inmediatamente. Tenemos una reunión». El cambio en el tono de Diego fue instantáneo. «¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo? ¿Estás bien?». La falsa preocupación en su voz era nauseabunda. «Estoy perfectamente bien», respondió Alma. «Solo vengan. Sala de juntas principal. Ahora». Y colgó antes de que él pudiera protestar. El silencio que siguió a su declaración fue el sonido de la ruina. Diego miraba los documentos sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. Toda su vida, construida sobre la generosidad silenciosa de su madre, se había desintegrado en cuestión de minutos. No había argumento, no había defensa. Solo estaba la verdad, desnuda y brutal, expuesta bajo las luces frías de la sala de juntas. Cristina, por primera vez, estaba sin palabras, su rostro pálido y sus ojos calculadores, finalmente comprendiendo que no había escapatoria, no había salida. Habían apostado todo a una mentira y habían perdido de forma espectacular. Alma observó el derrumbe de su hijo, y por debajo de la armadura de ira justa, el corazón de madre aún latía, adolorido. No encontraba placer en su destrucción, solo una tristeza profunda y amarga. Su intención nunca fue aniquilarlo, sino forzarlo a enfrentarse a sí mismo, a despertar de la pesadilla de egoísmo en la que vivía. Fue por eso que, después de un largo silencio, habló de nuevo, la voz ahora ya no de una jueza, sino de una médica, pronunciando: «Un diagnóstico difícil y un tratamiento doloroso. No voy a dejarte en la miseria, Diego», dijo ella, y un brillo de esperanza cruzó los ojos de él por un instante. «Pero el rescate no será en tus términos, será en los míos», explicó la única tabla de salvación que estaba dispuesta a ofrecer. Se crearía un fideicomiso a su nombre, pero permanecería inaccesible por 5 largos años. La única manera de que él tocara un solo centavo de ese dinero sería probando, a través de informes anuales, que había mantenido un empleo estable, por modesto que fuera, y que había completado junto con Cristina un programa de terapia familiar. Era una lección, no un regalo. Era un camino de regreso, pero un camino empinado que requeriría esfuerzo, humildad y un verdadero cambio. No se trataba del dinero, se trataba de la reconstrucción del carácter, de forzarlo a encontrar valor en sí mismo, no en los lujos que ella proporcionaba. Diego, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas, solo asintió. La lucha había salido de él. Entendía. Cristina, por otro lado, murmuró algo entre dientes, algo sobre humillación. «Es una oportunidad que no merecen, pero que les estoy dando de todos modos», respondió Alma, zanjando la cuestión. Con una calma que parecía sobrenatural, Alma se levantó. «La reunión ha terminado. Pueden irse». La finalidad en su voz era absoluta. No los acompañó hasta la puerta. Solo los observó levantarse como autómatas y salir de la sala, derrotados. Diego no miró hacia atrás. Al verlos partir, Alma no sintió el triunfo de la victoria. Sintió el peso abrumador de lo que tuvo que hacerse. Era el dolor de una madre que tuvo que amputar una parte enferma para salvar lo que quedaba del alma de su hijo. Cuando la puerta se cerró,
La fuerza que la había sostenido pareció abandonarla. Se sentó de nuevo, el cuerpo pesado, la mente exhausta. La adrenalina de la batalla dio paso a la marea de tristeza. Puso la cabeza entre las manos y finalmente lloró, no por la traición, sino por el desperdicio, por el hijo que amaba y por el hombre en que se había convertido. El costo de su libertad y dignidad había sido la familia que un día soñó tener. Sergio Torres entró en la sala con vacilación, el rostro marcado por la vergüenza. «Señora Cortés», comenzó, la voz temblorosa, «yo no tengo palabras. Lo que hice, cómo la traté, no hay excusas. Entiendo que mi puesto está a su disposición. Presento mi renuncia». Esperaba la furia, el despido sumario que merecía. Estaba listo para limpiar su escritorio y salir de ese lugar para siempre, marcado por su catastrófica falla de juicio. Alma levantó el rostro, los ojos rojos, pero la mirada firme. «No vas a ninguna parte, Sergio», dijo ella, sorprendiéndolo. «Te vas a quedar. Vas a continuar como director general, pero a partir de hoy me reportas directamente a mí. Y nunca más en tu vida vas a juzgar a una persona por su apariencia o edad». Vio el asombro en los ojos de él. «Aprendiste una lección valiosa hoy sobre la humildad, sobre nunca subestimar a nadie. Úsala para convertirte en un mejor líder, un mejor ser humano. Esa es tu segunda oportunidad. No la desperdicies». Esa tarde, doña Alma caminó por Años Dorados, ya no como una prisionera, sino como su creadora y guardiana. No dio un discurso, no anunció el cambio de poder. Simplemente caminó, conversó con los residentes, preguntando por sus familias, escuchando sus historias. Elogió a una cocinera por el sazón de la sopa, agradeció a un jardinero por el cuidado de las gardenias. El personal la observaba con un nuevo respeto, una admiración genuina. Estaba silenciosamente reclamando su reino, no con poder, sino con gracia. Esa noche no durmió en la habitación de huéspedes. Fue conducida a la suite de la fundadora, un pequeño y elegante apartamento que había diseñado en el último piso, con un balcón privado y vista a las montañas. Un lugar que había construido para su propio futuro, un futuro que nunca imaginó que llegaría así. El contraste con la noche anterior era abrumador. La soledad había sido reemplazada por la solitud, la prisión por un santuario, la oscuridad por la promesa de un nuevo amanecer. Los meses que siguieron fueron de una transformación silenciosa y profunda. Alma tomó una decisión que sorprendió a todos. Puso a la venta su departamento en Coyoacán. Aquel lugar, antes un refugio de recuerdos, ahora estaba manchado por el recuerdo de la traición. Vender la casa no era borrar el pasado, sino liberarse de su peso. Era el último paso para cortar las anclas que la ataban a una vida que ya no existía. Sabía que no quería volver al ajetreo de la ciudad. Su corazón anhelaba paz, el sonido de las olas, un horizonte abierto. Con una parte del dinero de la venta, cumplió un sueño que guardaba desde hacía décadas. Compró una pequeña y encantadora casa frente al mar, en un tranquilo pueblo de pescadores en la costa de Oaxaca. Un lugar donde el tiempo pasaba más despacio, donde podía respirar. Su vida encontró un nuevo ritmo. Por la mañana caminaba por la playa, sintiendo la arena bajo los pies y conversando con Dios. Durante el día, presidía Años Dorados de forma remota, a través de videollamadas con Sergio, que se había convertido en un director más humilde y eficaz. Había encontrado el equilibrio perfecto entre su misión de vida y su paz de espíritu personal, demostrándose a sí misma que era posible cuidar de los demás sin sacrificarse a sí misma. Aprendió en aquellos meses de sol y sal la lección más profunda de todas. La verdadera riqueza que había construido no estaba en las cuentas bancarias o en el valor de sus propiedades. Estaba en la fuerza que encontró dentro de sí misma. La verdadera fortuna era su dignidad, su fe inquebrantable y la paz mental que había conquistado con tanta lucha. No necesitaba un imperio para ser una reina. Su corona era su conciencia tranquila. Una tarde cálida, sentada en el porche de su nueva casa, mirando el mar, el cartero le trajo una pequeña pila de correspondencia.
En medio de ella, un sobre simple, con un sello de la Ciudad de México. El remitente hizo que su corazón diera un pequeño salto. Era de Diego. Su caligrafía, antes tan segura, ahora parecía vacilante, casi infantil. Abrió la carta con las manos tranquilas. No era una petición de perdón. No era una súplica por dinero. Eran solo unas pocas líneas. Le contaba que había encontrado un empleo modesto en una pequeña empresa de logística. Contó que él y Cristina habían iniciado la terapia como se les exigió. La carta terminaba de forma sencilla. «Espero que estés bien, mamá». Era poco, pero era un comienzo. Era la primera semilla de responsabilidad plantada en el suelo árido de su arrogancia. Una sola lágrima rodó por el rostro de Alma mientras doblaba la carta, pero esta era una lágrima diferente a todas las demás que había derramado ese año. No era de dolor ni de rabia, ni siquiera de alegría. Era una lágrima de paz, una aceptación compleja de que algunas heridas nunca sanan por completo, pero que la vida aún así continúa y que la esperanza puede brotar en los lugares más inesperados. Guardó la carta y volvió su mirada al vasto océano azul frente a ella. El sol poniente pintaba el cielo con colores de fuego y oro. Una sonrisa serena brotó en sus labios. Cerró los ojos y susurró una oración, no por el regreso de su hijo, sino en agradecimiento. «Gracias, Dios mío», le dijo al viento. «Gracias por darme la fuerza, no para cambiarlo a él, sino para salvarme a mí misma». Y así termina la jornada de Doña Alma. Qué increíble historia de fuerza, fe y dignidad. ¿Qué te pareció su decisión final? ¿Harías lo mismo? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que pueda estar necesitando una dosis de inspiración o que quizás esté pasando por una situación parecida. Gracias por quedarte hasta el final.